Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a analizar e iré haciendo algunos comentarios del partido de Boca contra Newell's por la tercera fecha del torneo Apertura. El entrenador Claudio Úbeda metió mano en el equipo e hizo dos modificaciones en el 11 con respecto al pasado partido contra Estudiantes en La Plata. Estos fueron los debuts como titular de Ascasíbar en lugar de Belmonte y de Gonzalo Gelini, que debutó por derecha en lugar de Kevin Zenón. En el primer tiempo, los primeros 20 minutos fueron bastante parejos y aburridos, ya que en Boca había bastante movilidad en los volantes, con Paredes como volante central para dar ese primer pase y con Ander Herrera cerca de él para tener un receptor y un eslabón más en la salida. Mientras que Ascasíbar avanzaba unos metros más arriba para recibir lejos de los mediocampistas de la Lepra. Aunque por más intento de dominar la posesión, no conseguían hacer que la pelota le lleguen a los extremos y mucho menos a Zufiaurre, que lo buscaban con muchos envíos largos que mayoritariamente perdía contra los centrales rivales. Por su parte, el equipo de Orsi y Gómez intentaba presionar a los volantes de Boca para que no puedan recibir en soledad y ensuciarle la circulación de la pelota, cortando con varias faltas y cargándose así de amarillas en la primera media hora, lo que generaba que los defensores rivales no encuentren muchos espacios para realizar pases por el medio y teniendo que recurrir al pelotazo largo que siempre quedaban en poder de los centrales de la Lepra. Para los minutos finales de la primera parte, Boca seguía teniendo un poco más la pelota aunque no dominaba a Newell's, pero consiguió poder hacer entrar cada vez más en juego a Lautaro Blanco por izquierda, lo que le brindaba una solución más al equipo por su banda, intentando proyectarse y centrar desde el lateral ante la anemia ofensiva de los delanteros. Zufiaurre, como dije, estuvo neutralizado por los dos centrales de la Lepra, que lo absorbieron casi toda la primera parte y no tocó mucho la pelota. Tanto Gelini como Ceballos intentaron cambiarle la cara al equipo desde los extremos, pero eran acciones más forzadas o con carreras individuales, mientras que Ascasíbar, cuando Boca tenía la pelota, se adelantaba unos metros para poder recibir lejos de la presión rival, pero era el que se acoplaba a Paredes cuando el que atacaba era el equipo rosarino. Ander Herrera y Paredes eran los dos que más tocaban la pelota, pero muchos de esos toques eran a los costados o atrás, costándole el poder profundizar y conectar a los delanteros. Blanco fue más determinante que Barinaga en ataque, teniendo la acción del gol y proyectándose más que el ex Belgrano, mientras que los dos centrales los atacaron poco, pero los volvió a ver con un poco más de seguridad a diferencia del pasado partido. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el primer tiempo por parte del equipo local fueron un mordido zurdazo de Ander Herrera dentro del área que tapó abajo Arias, otro remate de Barinaga que nuevamente tapó el arquero ex Racing y el 1-0, que llega tras una buena recuperación de Blanco y posterior carrera de Ceballos, que finaliza con el extremo asistiendo al ex Rosario Central, que define por arriba del arquero abriendo así el marcador. Mientras que por el lado del equipo visitante, prácticamente no hubieron remates al arco en los primeros 45 minutos. Para el complemento, Úbeda saltó a la cancha con el ingreso de Ángel Herrera en lugar de Zufiaurre, mientras que el equipo de la dupla realizó un par de modificaciones y mandó a la cancha a Sotelo en lugar de Walter Núñez y también a Michael Hoyos en lugar de Gómez Mater para acompañarlo a Cócaro en ataque. Con los cambios ya realizados, el partido se reanudó con la misma dinámica de la primera parte, con un Boca que tenía un poco más de control de la pelota, aunque generándole muy poco peligro, y un Newell's que intentaba sumar gente en ofensiva, pero que se fue descuidando cada vez más por el medio y por los costados. A partir de los 11 minutos y con el 2-0 de Paredes, la última media hora de juego el partido parecía ya estar liquidado y se fue convirtiendo en un trámite, ya que el equipo de Úbeda, que no dominó en ningún momento el partido, fue bajando un poco la intensidad, y como es habitual cada vez que juegan en la Bombonera, se relajó en la segunda parte y le fue cediendo terreno y posesión al rival, apostando todo a explotar a la contra los espacios que estos dejaban en los laterales con la velocidad de Ceballos y Blanco. Mientras que el cuadro rosarino pareció haber sentido el golpe del segundo gol y fue quedándole cada vez más largo el partido, y por más que ingresaron jugadores como el Colo Ramírez, Franco García o Valentino Acuña, seguía careciendo de claridad con la pelota y también de ideas para poder generarle peligro al arco de Marchesín, además de que cada vez iban quedando más desprotegidos en defensa y dándole la oportunidad al rival para agarrarlos mal parados a la contra. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el complemento por parte del equipo local fueron un remate de Ángel Romero desde afuera del área que le salió a las manos del arquero y el 2-0 de Paredes, que llegó desde el punto de penal tras un agarrón de Salcedo al propio Romero que en primera instancia fue cobrado como tiro libre, pero que a instancias del VAR Herrera convalidó un penal que a mí todavía me sigue generando dudas de si fue sobre la línea o no.
ya que en ninguna de las cámaras de la transmisión veo una toma que me dé claridad de si es una infracción que se realiza sobre la línea o afuera del área. Mientras que por el lado del equipo visitante, nuevamente no vieron remates al arco en toda la segunda parte. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Agustín Marchesín, que prácticamente no le llegaron a su área y pasó una muy tranquila tarde-noche en donde no tuvo mucho trabajo. De lateral por derecha estuvo Juan Barinaga. El ex Belgrano apenas sufrió las escaladas de Martín Luciano por su banda y en ataque con sus limitaciones, siempre intentó dar la amplitud al equipo por derecha, aunque con el correr del partido fue perdiendo peso ofensivo, ya que la mayoría de ataques se volcaban por el sector izquierdo. La pareja de centrales estuvo conformada por Lautaro Di Lolo y Ayrton Costa. A los dos los atacaron poco en la primera parte y en la segunda tuvieron algo más de trabajo ya cerca del final y en donde ambos volvieron a transmitir seguridad y confianza, ganando varios duelos aéreos y despejando los pocos intentos de ataques rivales. De lateral por izquierda estuvo Lautaro Blanco, que fue de menos a más con el correr del partido, ya que en defensa casi no lo exigieron, mientras que en ataque fue más determinante que los mismos delanteros, intentando varias veces hacerse hueco en el costado derecho de la defensa rival e intentando llegar hasta línea de fondo para mandar centros desde su banda. De 5 estuvo Leandro Paredes. El ex PSG por momentos se metía entre los centrales para evitar la presión de la lepra y para poder darle un poco más de claridad a la salida desde el fondo, además de que intentaba asociarse con Herrera para darle más juego al equipo. Y ya con los goles y la ventaja en el marcador, terminó jugando de interno por izquierda y pudiendo soltarse en varias jugadas para llegar hasta 3/4 de cancha. A la derecha del 5 estuvo Santiago Escasíbar. El ruso era el que ayudaba a Paredes en la recuperación cuando atacaba al equipo rosarino, pero cuando Boca tenía la pelota se desprendía unos metros para recibir a las espaldas del doble 5 de Newell's y poder patear en un par de jugadas al arco. Y ya para el complemento, fue bajando ligeramente de su intensidad y fue llegando más al área por segunda línea que recibiendo por el medio. A la izquierda del 5 estuvo Ander Herrera. El español era el eslabón que ayudaba a Paredes para poder tener un poco más de fluidez en el juego, además de conectar a la defensa y mediocampo con los delanteros, aunque también hubieron jugadas en donde recibió entre líneas buscando los espacios en el mediocampo rival. Ya para el complemento, y con un Boca que fue cediendo la pelota, fue bajando su aporte en el equipo y terminó saliendo reemplazado a los 70 minutos. De extremo por derecha estuvo Gonzalo Gelini. El juvenil en el primer tiempo se sacrificó bastante siguiendo las proyecciones de Luciano en el rival, además de que con varias carreras por su banda fue ganando metros para el equipo. Ya para la segunda parte fue perdiendo influencia en la cancha y terminó siendo sustituido por Zenón. De extremo por izquierda estuvo Ezequiel Ceballos, que al igual que Gelini tuvo que seguir las subidas del lateral de la lepra, pero el partido en ataque le costó, entrando pocas veces en juego en la primera parte y en la segunda pudo tener más campo para correr ante un Newell's que fue dejando cada vez más espacios en defensa, pese a que finalizó mal varias jugadas y contras. De 9 estuvo Iker Sufiaurre. El juvenil que no es delantero centro le costó horrores hacer pie en el partido, ya que fue neutralizado constantemente por los centrales rivales, además de que lo buscaban con muchos envíos aéreos que no lo favorecían. Y ya para el complemento se quedó en el banco de suplentes e ingresó Ángel Romero en su lugar. De los cambios que hizo Úbeda, del único que se puede destacar algo es del mencionado ingreso de Ángel Romero por Sufiaurre. El paraguayo en los minutos que estuvo en cancha tuvo varios buenos movimientos, intentando asociarse un poco más que el juvenil, además de que también bajaba varios metros para recibir lejos de los centrales rivales, quitándole referencia a estos y siendo indetectable su aparición para los jugadores rivales. Para cerrar, no queda mucho más para decir. La verdad que el partido de Boca no me gustó, ya que hace varios partidos, incluyendo el cierre del año pasado, el equipo suele tener o intentar tener mucho el control de la pelota, pero depende demasiado de lo que puede generar las individualidades como lo suelen ser Ceballos o Blanco. Y el día que estos no tengan un buen partido, el equipo se cae por completo, ya que no cuenta de momentos con volantes que puedan cambiar el partido, ya sea con un remate de media distancia o entrando por segunda línea al área, y ni hablar del extremo por derecha que prácticamente es inexistente y suele ser un lugar por donde casi no pasan los ataques, aplanando mucho al equipo y obligando a recostar todo por la otra banda.